¡Guau! Hoy empezamos con la primera entrevista de Más de Máscaras en el canal de Imaski Maya. Y estamos en la Escuela Internacional de Teatro Arturo Bernal con el director de la escuela. Muchas gracias, Arturo, por abrirnos las puertas de tu escuela para esta entrevista. Un placer, un placer. Pues empezamos y nos vamos a los orígenes. ¿Cuándo Arturo Bernal empieza a interesarse por el teatro y las máscaras teatrales? Sí, bueno, pues desde que soy muy joven, desde los 16 años me interesó el teatro. Desde los 16 años me interesó el teatro que venía desde un lugar no psicologista. Desde esa edad empecé a conocer las máscaras. No tuve mucha suerte al principio, porque la primera vez que conocí las máscaras las conocí con una profesora, pero con unas máscaras neutras de estas blancas, de estas que se compran de plástico. Y fue un curso largo, recuerdo que fue un curso largo. Después de ese curso, tenía 18 años, me fui a hacer un curso con Christophe Marchand y con Bertie Tobias en Barcelona, un curso larguísimo, de un mes, de todo el día entero trabajando, me acuerdo. E hicimos un recorrido desde la máscara neutra hasta el clown. Y fue ahí, en ese momento, donde entendí, donde visualicé realmente lo que significaba el poder que tienen las máscaras teatrales a la hora, no solamente de la pedagogía, sino también a la hora de lo que provocan en el espectador. Hombre, es que aluciné bastante con... Yo no podía llegar a entender, y sigo sin entender, el motivo por el cual las máscaras son capaces de moverse, aunque sean un trozo de cartón, aunque sean un trozo de cuero. Esta fue la cuestión. La magia, a mí lo que me enamoró de las máscaras fue la magia. Sí, totalmente de acuerdo. Es que las máscaras vienen del rito, ¿no? Cargadas de una magia ritual. Pero claro, ahora que lo pienso, ahora cada vez que alguien dice trae la careta, ponte la careta. Mi padre, por ejemplo, a quien le mando un saludo, coge las caretas. Yo creo, bueno, al final careta y máscara son sinónimos, ¿no? Pero ¿cómo la palabra careta no la acepto del todo? Máscara es una palabra que viene desde que el hombre es hombre, desde que la mujer es mujer, desde que la humanidad es humanidad, ¿no? Es una palabra que viene para tapar, en teoría. Pero realmente lo que provoca la máscara es justamente lo contrario, ¿no? Lo que provoca la máscara es que nosotros podamos ser todavía mucho más visibles, ¿no? Provoca que nos podamos transformar y provoca que nos abramos, ¿no? Que la metodología de Lecoq, que es de donde venimos tú y yo y es de lo que llevo haciendo desde hace 25 años, creo que tiene un nivel de precisión muy alto y creo que llegas al teatro desde el movimiento, llega al teatro desde un lugar formal también y encontrando la psicología desde un punto de vista psicofísico casi incomparable, ¿no? Dicho esto, el nivel de dogmatismo que tenían nuestras antiguas generaciones es enorme, ¿no? Y ese dogmatismo provoca que muchos pedagogos actuales y que muchos actores y actrices actuales y que mucha gente esté demasiado enclaustrada dentro de un lugar demasiado categórico y no quedan más narices que evolucionarla. Y yo creo que también hay un poco, ¿no? Entre máscara y careta. Es verdad que careta, ¿no? Suena raro, ¿no? Suena extraño, suena una palabra rara, pero que al final es un trozo de algo que te pones en la cara y que provoca una transformación y que provoca que tu cuerpo psicofísico vaya hacia lugares que antes no esperabas, ¿no? Y la máscara tiene este lugar, desde luego. O sea, yo creo que no hay una herramienta más precisa que la máscara para conseguir que el actor y la actriz lleguen a lugares muchísimo más profundos, ¿no? O sea, y que sean capaces de entender que el arte es, en primer lugar, una transformación. Creo que la máscara es el actor o la actriz quien la hace. Quiero decir, no quien la construye, sino quien le da la magia, quien hace que la careta deje de ser una careta y se convierta en una máscara. ¿Te refieres a lo que significa portar una máscara, no? Justo. Sí, desde luego es el actor, ¿no? Pues a priori pues es un trozo de cartón, ¿no? Es un trozo de cartón
Esta máscara es la máscara de la madre, se llama la madre, es un arquetipo, está basada en las madres mediterráneas, está basada también en la Virgen de la Dolores, está basada un poco en lo que significa el dramatismo, en lo que significa el chantaje emocional, en lo que significa la depresión, en lo que significa muchas de las madres que desgraciadamente tenemos en nuestra cultura mediterránea. Y sí, desde luego, a priori es un trozo de cartón, pero en el momento en el que nosotros nos ponemos esta máscara, entramos en una transformación y debemos ponernos a su servicio, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista físico. Y ponerse al servicio significa que debemos adquirir el carácter que ella nos propone. Y cuando adquirimos su carácter, adquirimos sus formas e igualmente adquirimos su contenido. Y es ahí donde aparece la magia, ¿no? Hay tanta información en esta máscara como puede haber en un gran texto teatral. Esta máscara puede estar en la alegría, en la tristeza, en la melancolía, en la angustia, puede estar en muchos lugares, ¿no? Esta es una de las joyas de la corona porque tardé con el mascarero, tardé 1 año en construirla, fue muy complicado, hicimos muchísimas pruebas y al final salió una máscara con un nivel de precisión bastante alto, debo decir. Genial, super máscara. Sí. ¿Puedes presentarnos las máscaras que trabajáis en la escuela? Pues mira, te las voy presentando poco a poco, porque o sea, en la escuela trabajamos diferentes máscaras, que cada una de ellas tiene un objetivo. Esta es una máscara neutra de mujer, que está construida por Franco Leita en cuero. Y la máscara neutra es la base de la pedagogía de la escuela. Lo que conseguimos con ella es que la alumna y el alumno encuentren un lugar de disponibilidad y que encuentren un lugar de apertura, que empiecen a entender lo que significa un cuerpo expresivo en el espacio, que empiecen a entender lo que significa la proyección, lo que significa la presencia escénica, lo que significa un cuerpo disponible, lo que significa la suspensión, lo que significa finalmente María estar encima de la escena. Ella lo que hace es catalizar el proceso que acabo de explicar. Ella cataliza el proceso de presencia y cataliza el proceso de disponibilidad. Y a la 3ª semana empiezo poco a poco a quitar la máscara porque el objetivo no es la máscara. En absoluto. El objetivo es que cuando el actor se quita la máscara, ellos encuentren el lugar en el que estar en calma, el lugar en el que estar abiertos, en el lugar en el que estén realmente con una sonrisa interna, como decía Chekhov, ¿no? Que estén en un lugar de apertura, de esponjosidad, y por eso es muy importante quitarla, porque si no también crea una especie de dependencia, ¿no? Entonces, bueno, la máscara la quitamos y empezamos todo un recorrido que sigue siendo máscara neutra, pero en el que la cara y la expresión y el sonido empieza a tener una importancia mayúscula también, ¿no? Pero bueno, está claro que al alumnado el hecho de que se la pongan sí que les provoca un efecto mágico, sí que les provoca un lugar de silencio muy extracotidiano, muy preciso, y es verdad que ayuda a que en las clases empecemos a relacionarnos desde un punto de vista profesional y que empiecen a entender que lo que estamos haciendo trasciende la individualidad de cada una de nosotras, ¿no? Nos ponemos todos al servicio de lo que ella nos quiere contar. Yo sé que llevo 25 años con ella y creo que de las materias que imparto en la escuela, con la que más cuidado tengo es con ella, porque propone un lugar de equilibrio, propone un lugar de disponibilidad y de universalidad, y si tú no muestras exactamente esto, provoca que el alumnado entre en cortocircuito y sobre todo que se lleve una idea muy equivocada sobre lo que significa realmente la máscara, ¿no? Pero en cualquier caso, como bien dices, es una herramienta, y por muy mágica que sea y por un lugar muy utópico al que queramos llegar, no deja de ser una herramienta y hay que tratarla como tal. Pues bueno, esta máscara la has hecho tú. Es una de las máscaras larvarias de la escuela. La larvaria llega también en el primer año de la escuela, pero llega al final. Es cierto que si la máscara neutra es una herramienta, la máscara larvaria
Bueno, todas las máscaras las podemos ver como herramienta o como fin. Esto es una elección del pedagogo, es una elección del alumnado, es una elección. Pero desde el punto de vista de la herramienta, esto como puedes ver, como tú ya sabes, son máscaras que todavía no están formadas del todo, ¿no? Son muy abstractas, son un lugar en el que, bueno, son caracteres en potencia, decimos, ¿no? Y en estos caracteres en potencia, desde el punto de vista de la herramienta, nos sirve sobre todo para encontrar un lugar de naïveté, que se dice en francés, un lugar de, ¿cómo se dice? Un lugar de ingenuidad, y un lugar de inocencia, un lugar en el que las cosas pueden llegar a ser un lugar en el que el carácter llegará en un momento, en un lugar en el que la complejidad quizá llegará dentro de un futuro, pero por el momento la larvaria lo que propone es una apertura de la parte no infantil, de la parte más ingenua, de la parte más inocente, de la parte... Es como si reencontráramos un lugar muy íntimo en el que no existen ataduras, en el que no existen miedos, en el que no existen traumas, en el que no... Es como si encontráramos de alguna manera una pureza. Y desde el lugar de la actriz, desde el lugar del actor, creo que estamos de acuerdo en el que si no hay un lugar en la pedagogía donde uno hace y abre el corazón y abre las entrañas y te abres a la sinceridad más pura, no podemos hablar de pedagogía, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, pues he tenido alumnas y alumnos pues, que han decidido que las larvarias formen parte de su carrera profesional y hacen espectáculos de máscara larvaria, porque realmente para el público es muy interesante ver tanta ingenuidad, porque no estamos acostumbrados, porque vivimos en una sociedad que no nos permite estar vulnerables, que no nos permite en muchos lugares, en muchos casos, ser nosotras, ¿no? Expresarnos desde un punto, desde una sinceridad, vamos. Esta máscara se llama la máscara del juez, forma parte del juego de las máscaras expresivas de la escuela, de este juego que te digo que tardé un año con el mascarero a diseñarlas y hacerlas, fue un proceso muy complejo. Estas máscaras, como ves, pues bueno, como sabes, pues ya no son caracteres en potencia, son caracteres concretos, complejos, muy estudiados. Esta en particular es la rectitud, la rigidez, pero también es la duda, y también es un lugar en el que la máscara puede tener unos sufrimientos muy escondidos, ¿no? Aquí está un poco todo al mismo tiempo. Al principio, cuando tú observas la máscara, observas que una persona segura de sí misma, observas un lugar en el que casi un triunfador en la vida, ¿no? Casi una persona con éxito, con poca capacidad emocional, pero después cuando empiezas a trabajar con ella te das cuenta de que es una fachada y que realmente lo que tiene dentro es un nivel de inseguridad muy alto, que está también impregnado, ¿no? a través de estos surcos, a través de sus sombras, ¿no? La utilización de la máscara expresiva ya es un lugar mucho más complejo, porque sigue siendo una herramienta, pero hoy en día me alegro de que haya muchas compañías, muchas mascareras como tú, y que haya muchas personas que decidís dedicar parte de vuestra trayectoria profesional a la investigación de la máscara expresiva, ya sea desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista de la actuación o desde la pedagogía. Porque es verdad que son máscaras arquetípicas. Nos llevamos, cuando el público ve un espectáculo de máscaras, no está viendo exclusivamente un personaje. Lo que está viendo son tipos, ¿no? Lo que está viendo, y es muy fácil que el espectador se sienta reconocido por aquello que está viendo en la escena. Tienen un nivel de potencia, un nivel de... Sí, sí. ¿Y qué tipo de historias crees que se pueden contar si me quiero montar un espectáculo de máscaras expresivas, qué historias puedo contar? Mira, desgraciadamente, en muchas ocasiones las máscaras expresivas están utilizadas desde un punto de vista muy naif.
y están utilizadas desde un punto de vista es muy superficial. La palabra es esa, es muy superficial, en el que vemos máscaras que ya no están dentro del arquetipo, sino que están dentro del estereotipo, ¿no? Y lo que hacen es simplificar la potencia que puede tener las máscaras. ¿Qué historias podemos contar con ellas? Realmente podemos contar cualquier historia. Lo importante es que tú no te bases en un texto para un espectáculo de máscara, que tú no te bases en algo que no sea la propia máscara para construir un espectáculo. Ella nos está dando la información. Yo entiendo que para personas que están acostumbradas o piensan que el teatro es un texto teatral, pues lo que digo es un poco ambiguo, pero realmente no lo es en absoluto. O sea, es un objeto que tiene muchísima información y que a través de esta información debemos construir. No solamente historietas de se me cae, no anecdóticas, ¿no? Se me cae un maletín y entonces lo cojo y la gente se ría conmigo, no. He tenido la suerte, claro, dedicándome a la pedagogía, tengo la suerte de investigar con ellas año tras año y de ver sensibilidades muy distintas, con personas muy distintas, edades muy distintas, con países distintos, y eso provoca que yo pueda observar la profundidad que cada una de ellas propone. He visto a máscaras que son capaces de hacer un gran drama, he visto escenas de pederastia, de abusos, he visto escenas que tienen un nivel de lentitud altísimo, he visto escenas que son excesivamente cómicas, he visto lugares que trascienden el estereotipo, he visto lugares que trasciende la comedieta, ¿no? Sino que es muy potente, tú ponte en el lugar, ¿no? Es muy potente en el momento en el que esta máscara, por ejemplo, es capaz de violar o es capaz de abusar, porque tú estás observando todo un arquetipo, tú estás observando todo un tipo y yo creo que ese nivel de... O sea, esa magia que propone, ese nivel esa apertura, ese nivel de... no sé cómo explicarlo. Tú no ves solamente un individuo que viola, tú estás viendo toda una sociedad que provoca esto, ¿no? Y creo que esto lo provoca una máscara y sin ella no llegarías al mismo nivel de profundidad. Claro. ¿No? Pero poca gente se atreve a hacerlo. ¿Y por qué crees, Arturo, que pasa esto? ¿Por qué crees que hay tan pocas compañías de teatro de máscaras que hagan espectáculos de máscaras? Cuando hay... La respuesta es muy sencilla y es porque la gente no sabe. Es que es muy difícil. Es que vivimos en un mundo capitalista, María. Vivimos en un mundo que lo único que le interesa es el consumo y la producción. Y dentro de ese lugar, las personas normalmente las personas que estudian y las personas que se dedican a las compañías, lo que hacen son productos. Son productos que sean capaces de venderse a un número mayor de personas y lo más rápido posible. Y las máscaras no son eso. Las máscaras son arte. Estamos hablando de un arte en mayúscula. Y estamos hablando de que necesitas de un código muy preciso, muy estilizado y con unos cuerpos psicofísicos muy entrenados. Y para hacer un espectáculo de máscara necesitas mucho tiempo y necesitas de una muy buena técnica y necesitas de gente que sepa mostrártelo. Y en el 99% de las veces esto no sucede. Entonces, bueno, es un nivel de complejidad. Lo que pasa es que esto ha cambiado, ¿no? Hace 25 años, cuando yo empecé con las máscaras, pues nadie sabía máscara, pero ahora hay más compañías, somos más escuelas que enseñamos el arte de la máscara, ha llegado a un nivel internacional, se han puesto de moda gracias a Family Floss, ¿no? O sea, quiero decirte, empiezan a entrar en el imaginario colectivo, por lo tanto ahora la gente está viendo que el gran potencial de la máscara y hay más mascareras y hay más gente que está dedicándose a ello porque funciona. Porque cuando sabes hacerlo, funciona, porque llegas a lugares teatrales y escénicos que tienen una potencia pues difícil de igualar. Entonces ahora, bueno, poco a poco la cosa... Totalmente de acuerdo. Ahora me gustaría cambiar un poco de tercio y bueno, pues sé que
has creado junto a un mascarero el juego de máscaras expresivas que tenéis en la escuela, y me gustaría saber si hay algunas claves a la hora de construir, que nos explique pues un poco en qué podemos basarnos a la hora de crear o construir una máscara y que funcione realmente en escena, ¿no? Porque hay máscaras que no se mueven. Bueno, pues sí hay claves, desde luego hay claves, ¿no? Hay claves para que eso pase. Es verdad que tiene un lugar intangible, es verdad que hay un momento en el que no podemos saber, pero dicho esto te puedo decir que lo más importante en la construcción de una máscara es que uno sea capaz de plasmar un carácter en absoluto una sola expresión. Cuando uno hace una máscara expresiva es imprescindible que uno no encapsule la máscara en lugares emocionales encapsulados. Que no sea una máscara ni triste, ni alegre, ni angustiada, ni, yo qué sé, ni colérica, sino que nosotros podamos observar una persona capaz de ir hacia todos los lugares, ¿no? A partir de ahí, en el momento en el que construyes una máscara, lo primero que uno debe hacer es marcar su línea maestra. Y cuando digo su línea maestra, es algo sencillo. Si no, te pones enfrente y uno dice, ¿qué quiero? Que la máscara tenga una línea que sea vertical, quiero que la máscara sea horizontal, quiero que la máscara sea diagonal. En este caso, la línea maestra de la madre es una S que la cruza. Y a partir de ahí, ¿no? a partir del imaginario colectivo que propone la Virgen de la Dolores, que propone las Madres Mediterráneas, cogemos diferentes imágenes que nos inspiren y a partir de esas imágenes, a partir de la línea maestra, empezamos a construir el carácter de la propia máscara. Bien, a partir de ese momento, cuando hemos construido el carácter, lo que hacemos es dividir a la máscara en dos mitades, ¿no? Hay una primera imagen de la máscara que propone, como digo, esta madre dramática, ¿no? Que tiene que ver con el chantaje emocional, y es un carácter que se ve tanto en la máscara desde el punto de vista de su genialidad, como también se observa bastante bien en este perfil. Pero a la hora de construir una máscara que sea capaz de ir a todos los lugares emocionales que he propuesto anteriormente, es importante que los dos perfiles sean contrarios. Y si bien ese perfil propone eso, este perfil propone algo distinto, que a priori no se ve. Que a priori en la primera captación, en la primera imagen de la máscara, no observamos. Y este perfil, lo que estamos viendo ahora, es una mujer alegre, chispeante, ¿no? y que tiene una medio sonrisa. Entonces, a partir de dos perfiles, uno que va hacia un lugar y otro que va hacia otro lugar, es decir, marcan diferentes líneas, marcan diferentes dinámicas, marcan diferentes pesos, marcan diferentes tempos. A partir de esas dos dinámicas, la actriz o el actor que se ponga la máscara, que porte la máscara, ella, a través de la complejidad de la construcción de la máscara, que tiene que ver con construir líneas poliédricas, con que independientemente de que exista una línea maestra, que en este caso es la S, después hay diferentes líneas que proponen diferentes emociones, diferentes perfil que proponen diferentes lugares. A partir de esta cuestión y a través de cómo la actriz o el actor es precisa a ponerse al servicio de su carácter, a partir de esas dos cuestiones es lo que el público observa como magia. Es lo que el público ve como cómo es posible que yo vea que la máscara está cambiando, si es imposible que cambie, puesto que es un trozo de cartón o un trozo de cuero. Un compañero me dijo en algún momento que en un ensayo contigo, con la máscara de la madre concretamente, te había parecido que había hecho un truco para que le cayera una lágrima a la máscara. Sí, no, y te sigues, ¿cómo es posible, no? Te sigues impresionando, de verdad, María. O sea, hay un momento en el que dices, pues es que estoy viendo una lágrima caer de su cara. Y no estaba cayendo, pero es que incluso se veía lo mojado, ¿no?
Es increíble, sí. ¿Tú aconsejarías o recomendarías a actores y actrices bueno, pues que no quieran dedicar su carrera profesional al teatro, sino que se decidan por otro, aunque nunca se sabe, ¿no? Pero que prefieran hacer cine o televisión? ¿Aconsejarías el trabajo con la máscara? Después de Grotowski, después de Artaud, ¿no? Después de Ariane Mousquin, después de lo que significa, después de Bruch, después de lo que significa el teatro contemporáneo, no utilizar la máscara en la pedagogía me parece un error imperdonable. Y hay demasiadas personas pensantes y hay demasiados artistas, demasiados pedagogos, demasiadas mascareras, o sea, demasiadas personas que se han dado cuenta de que la máscara es indispensable para la formación de lo que significa un artista contemporáneo. Por lo tanto, es independiente de si tú te vas a dedicar al teatro, te vas a dedicar al mundo audiovisual, porque la máscara lo que está proponiendo es una cuestión esencial. Esta cuestión esencial que propone es: yo, como artista, soy capaz de ponerme al servicio de algo más grande que yo. Por lo tanto, esta cuestión esencial, da igual que hagas un Anton Chekhov o que hagas una película de lo más realista, porque al final el artista lo que debe es ponerse al servicio. Y ponerse al servicio no desde un punto de vista solamente intelectual, sino todo su cuerpo psicofísico, ponerse realmente en el lugar de la transformación. Y esto es el lugar del arte, hagas lo que hagas, ¿no? Bueno, y siguiendo más o menos la misma deriva que la pregunta anterior, ¿aconsejarías el trabajo con máscara a otros profesionales que no sean actores, actrices o que se dediquen al mundo de las artes escénicas? Por ejemplo, gente que haga arquitectura o medicina. Sí, te contesto casi en base a la experiencia, porque he tenido alumnas y alumnos que son arquitectos, otros que se dedican al diseño, otros que son incluso profesores de secundaria, que se dedican a la fotografía, en fin, alumnos de diferentes lugares que han contactado o que han llegado hacia mí, y son ellos y ellas los primeros que me dicen que el uso de la máscara les ayuda en sus propias profesiones. Pero claro, hace poco tuve una entrevista con un alumno que era arquitecto, y precisamente le interesaba la escuela porque el concepto del cuerpo en el espacio y la forma era exactamente el mismo principio que en su profesión. Por lo tanto, él decía, no, yo debo estudiar máscara y debo estudiar movimiento porque a través del cuerpo en el espacio desde el punto de vista formal entiendo mucho mejor lo que significa la arquitectura. Entonces, sí, y es maravilloso. O de repente profesores de secundaria, o de repente incluso alumnos que he tenido adolescentes, ¿no? En el que yo les enseño la máscara de la madre, ¿no? Y empezamos a jugar con ella y trasciende lo que es incluso el uso pedagógico, artístico, profesional, sino que ellos son capaces de observar a sus propias madres, ¿no? Y se vuelven conscientes de ellos mismos y se vuelven conscientes de lo que tienen a su alrededor, ¿no? Si al final cuando uno trabaja con un arquetipo, cuando uno trabaja con algo que te trasciende, cuando uno trabaja con una imagen que es más grande que tú, esto está llegando no solamente a lo que significa el estudio del arte, sino el estudio de ti mismo, ¿no? Pues sí, pues sí. O sea, no puede haber, hoy en día no debe haber, no sé si no puede, pero no debe haber pedagogía sin máscara, no creo. No creo, de verdad que no. Bueno, pues hasta aquí llegó la entrevista con Arturo Bernal, la primera entrevista que hacemos desde el canal de Imax Maya. Pues y nada, espero que os haya parecido interesante. Iremos subiendo periódicamente más información, entrevistas y todo lo que podamos acerca de las máscaras teatrales y no teatrales. Así que bueno, pues no te lo pierdas si te ha parecido interesante. Gracias. Muchas gracias por escuchar y por... Va a hablar sobre las máscaras de teatros. Va a hablar de las máscaras
teatrales sobre las cuales os